Amén. Bueno, hemos visto varias veces el libro de Judas, ¿cierto? Creo que como 3, 4 veces. Sergio lo estudió una vez, o 2 veces, creo, o no sé si. Pero por ahí. Han sido varias veces. Y cuando mi papá me dijo, yo dije, otra vez, el mismo libro. O sea, fue como, ya ok. Pero cuando empecé a leerlo, empecé a estudiarlo y empecé a tomar materiales de todos lados, me di cuenta que el libro de Judas, primero es un libro súper llevado a la práctica hoy en día, ¿cierto? Porque está muy definido lo que quiere el autor enseñarnos y también transmitirnos a través de su carta. Pero aún así, sabiendo el contexto general y leyéndolo a lo mejor muy superficial por arriba, cuando uno empieza a estudiarlo realmente por, ¿cómo se llama? Con más detalle, con más lupa, es una cuestión que de verdad te vuelve loco. O sea, yo le decía el otro día a la Yani, ya llevo 3 horas en esto y todavía no termino ni la introducción. Y no es que uno escriba mucho, sino es que uno va leyendo, va viendo, va intentando ver cómo llegas a ¿cómo se llama? A lo que el autor quiere decir. Entonces, es complicado en realidad el libro de Judas, tiene muchas cosas. Así que vamos a intentar estudiarlo con detalle, pero yo creo que a pesar de eso, vamos a pasar a lo mejor, o no vamos a profundizar mucho en algunas cosas que debiéramos a lo mejor profundizar, porque no es un libro de un domingo. De hecho, lo más probable es que estemos 2 domingos con este libro, y estuve viendo estudios donde habían estudios de 4 versículos de 3 horas. Entonces, y cuando lo sumábamos todo eran como 10 horas del puro libro de Judas. Así que les pido paciencia, ¿cierto? Hoy día también vamos a tener la comunión, así que vamos a terminar hoy día como un cuarto, 10 para la 1, así que comencemos, ¿ya? Bueno, libro de Judas, ¿cierto? Es un libro que fue escrito aproximadamente el 68 después de Cristo, para que lo tengan ahí como un apunte, ¿cierto? Aproximadamente 2 años antes de que Israel fuese, ¿cómo se llama?, esparcida por los romanos, ¿cierto? Judas. ¿Quién es Judas, cierto? Medio hermano del Señor Jesucristo. Inmediatamente. Y ahí tenemos un tema al tiro, ¿cierto? Porque la Iglesia Católica habla y afirma y confirma que la Virgen es pura, santísima y 10.000 veces virgen. Y no es así. No es así. Podemos inmediatamente entender que lo que nos enseña, lo que se nos está diciendo a través de la Iglesia, en este caso, católica, no corresponde. Judas sí es medio hermano de Jesús. Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando se los demuestre. ¿Ya? Para que ustedes sepan, existen por lo menos en la Escritura 3 Judas que son mencionados. ¿Ya? Que son, en este caso, Judas, el medio hermano, ¿cierto?, de Jesús, quien escribe, Judas Iscariote, y también Judas, que es un seguidor de Jesús. Mire, en Juan, aquí nos vamos a ir moviendo harto porque hay hartos versículos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 14, ya para que... En Juan 14, 22 dice: le dijo Judas, no el Iscariote. No hay más referencia a este Judas,
¿cierto? Pero sí sabemos que, ¿cómo se llama? Es un personaje distinto a quien, ¿cómo se llama? Se describe en la escritura y que es distinto a quien está escribiendo, en este caso, la epístola. Judas, ¿cierto? Y como yo les decía, esta carta es sumamente importante porque va dirigida netamente a la apostasía que se está viviendo en ese tiempo, en la iglesia, pero también en nosotros. Lo que estamos viviendo nosotros en los últimos tiempos es una apostasía terrible. Tenemos, ¿cómo se llama? Muchas personas por el mundo hablando del Señor Jesús y haciendo blasfemias en realidad del Evangelio. O sea, pueden buscar ustedes por internet. No quise anotar todo el ejemplo porque encontré un montón, pero son tantas barbaridades de las que se hablan y que se enseñan. Y saben que eso es porque no tienen ¿cómo se llama? Primero, no son hijos de Dios. Eso es lo primero. Hacen un lucro de, ¿cómo se llama?, de enseñar la palabra. Es su trabajo, ¿cierto? Como dice mi papá, son actores, ¿cierto? Hipócritas que van enseñando y van hablando acerca de lo que creen saber, pero no saben, ¿cierto? Pero también hay gente que teniendo el comezón de oír, lo sigue. Entonces, eso es un primer punto que quería tocar y decir, porque una de las cosas, como nos enseñó mi papá la semana pasada y antepasada, una de las cosas que nosotros hacemos es ver todo el contexto del por qué se está escribiendo la carta. Nosotros no hay gente o pastores que dicen, ya, mira, aquí dice, y Jesús lloró. Y te hacen un sermón enorme de eso, sin saber el contexto del por qué y qué pasó después. Y si se dan cuenta, nosotros vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, dando un contexto del por qué se están dando las cosas y por qué el autor de la carta, ¿cierto?, escribe a la iglesia, para que nosotros también tengamos en práctica, porque por ejemplo hay cosas que se emplean en algunas circunstancias, como Pablo, que le dice a las mujeres que se pongan, ¿cierto?, como un velo en el pelo para demostrar que son casadas. Y uno podría decir eso y decir, oh, que tienen que ponerse todos velos. Pero hay todo un contexto del por qué Pablo habla esa situación. No me voy a meter en eso, pero se entiende de que hay cosas que son ejemplos o son cosas prácticas que Dios va dando a través de las personas que está inspirando, Pablo, Pedro, Judas, ¿cierto?, para que tomen ciertas determinaciones para ciertas circunstancias que se están dando en ese tiempo. Hay veces que nosotros simplemente las tenemos para poder entenderla y ver cómo se movió Dios en esa instancia, pero no significa que nosotros tengamos que hacerla. Y hay otras que sí. Entonces, como les decía, esta carta de Judas, ¿cierto?, habla acerca de la apostasía que se vive en ese tiempo y cómo Dios no perdona este pecado, dejándonos ejemplos en esta carta, ¿cómo se llama?, de lo que Dios hizo en el pasado, hizo cuando estaban también los apóstoles, cuando estaba Jesús y cuando lo que va a hacer en el futuro, ¿cierto? Pero una de las cosas más importantes que vamos a ver dentro de esta carta es que Judas nos anima a contender esta apostasía que se está viviendo ahí, ¿cierto? Y que nosotros, como le digo, también estamos viviendo a través de algo que todos tenemos, que es fe. La Biblia no es un libro que fue escrito solo por hombres. Dios les habla. Les habló, ¿cierto? Y puede, ¿cómo se llama? Y puede ser transmitida a través de estos hombres, pero con el deseo y el corazón de Dios. Nosotros tenemos aquí relatos de primera mano, de personas que estuvieron
y que vivieron lo que nosotros les hablamos o enseñamos, que es lo que nosotros, y también leemos a través de la Biblia. Les voy a dar un ejemplo aquí, mire, en Segunda de Pedro, todos sabemos quién es Pedro, ¿cierto? Segunda de Pedro 1, dice en el 15, Segunda de Pedro 1:15, dice: también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios palabra, honra, de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos sentados con él en el monte santo. O sea, Pedro está diciendo que lo que les está escribiendo no se lo contó a alguien. Y no lo está dejando como una reseña, mira algo aquí. No, yo viví esto, yo estuve acá. Y eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Lo que Pedro vivió, lo que Pedro oyó, lo que Pedro vio estando al lado de ¿quién? De Jesús. Y mire, y si bien esta carta fue escrita casi 2000 años atrás, este tema toma mucha relevancia. Porque como les decía, lo que está pasando hoy en día con los falsos profetas, ¿cierto? Apóstoles algunos, querubines y serafines, va afectando y va mermando a la iglesia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado en la calle o en las noticias en realidad que dice: pastor de iglesia evangélica, voy a decir, se robó tanta plata? Y a uno le da vergüenza. Uno le da vergüenza escuchar que... Y el que de al lado, ¿cierto? No sé, su pareja, ¿cierto? O el hermano o la vecina que uno le está hablando y le está hablando del amor de Dios, va y dice: "Shh", y el pastorcito, ¿no? Revientanse ustedes antes que nosotros. ¿Y cómo nosotros le hacemos entender, ¿cierto?, que nosotros no somos así, o lo que le estamos hablando de Dios no es así? Que es realmente hay personas que se aprovechan de la fe de Dios, ¿cierto?, del amor de Dios, y se aprovechan de las personas. Y siempre va a haber personas que van a caer porque no tienen conocimiento, y como se las agarran la escritura y la transgiversan para sacar un verso fuera de contexto para crear un pretexto, el cual siempre tiene como última finalidad verse beneficiado a aquellos que están arriba en el púlpito. Y eso quiero también dejarlo como súper claro. Estar en un púlpito enseñando, estar hablando la palabra de Dios es algo súper complicado. No es solamente venir, sentarse, pararse, exponer y qué buena onda. Y no, porque Dios, ¿cómo se llama?, permite que algunos podamos hacer estas cosas, pero también el hecho de estar es una responsabilidad súper grande, porque estás guiando al pueblo de Dios. Y si yo me equivoco en algo, o si yo digo algo que no corresponde, digamos algo grave, estamos hablando de querer sacarle plata o algo así, porque podemos tener, o puedo equivocarme en algo que no sea a lo mejor grave, o podemos tener distintas opiniones acerca de algo, ¿cierto? Pero si yo digo algo que en realidad puede llevar a que mucha gente se vaya de la iglesia, es terrible. Es terrible. Entonces, este libro nos lleva a eso. Nos lleva a poder, ¿cómo se llama?, entender
lo que estamos viviendo, y hace algunas divisiones que son naturales, que yo las tomé y se las quiero presentar. En el verso 1-2, ¿cierto?, de Judas, que es un capítulo, es un solo capítulo que tiene 25 versículos. Del 1-2 tenemos la introducción donde Judas se presenta y se describe para quienes, ¿cierto?, se describe él y también para quienes va dirigida la carta. Del verso 3 al 4 tenemos el motivo del por cuál fue escrita la carta. Del verso 5 al 7 nos da algunos ejemplos de cómo terminaron los que están contra el pueblo de Dios, en especial para aquellos que quieren desvirtuar el mensaje, la palabra. Del verso 8 al 10 hace una identificación de los maestros apóstatas. En el verso 11 da un ejemplo de estos apóstatas. Del 12 al 16 encontramos la definición de cómo actúan estos maestros. Del 17 al 19 habla que ya, ¿cierto?, ya se había hablado que vendrían maestros apóstatas, e incluso Jesús, ¿cierto?, enseñó que vendrían de estos personajes. De hecho, lo busqué, lo voy a buscar yo en Mateo, ¿cierto?, lo anoté ahí, Mateo 7, en el 15 dice Jesús, en el 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Del 20 al 25 tocamos temas como el crecer, el orar, el mantenerse unidos, esperar, tener compasión y también salvar a otros. Teniendo esa división del libro, vamos ahora a comenzar a desglosar un poquito esta carta, ¿cierto? Como les dije, tiene muchas cosas y bueno, esperemos que podamos avanzar hoy día la mayor parte, y ya yo creo que el próximo domingo vamos a terminar y vamos a profundizar un poquito más en esto, ¿ya? Vamos a leer entonces la primera parte, ¿cierto?, que es del verso 1 al 2, y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas, ¿cierto? Judas, siervo de Jesucristo, ¿cierto? Fíjense que Judas no se aferra a la posición de decir Judas, hermano de Jesús, hermano del Señor. Dice Judas, siervo del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? Porque nosotros ya habíamos visto la semana pasada que la palabra siervo es esclavo. Pero un esclavo, ¿cierto?, que no es que nos obliguen a ser esclavos, sino que en amor nosotros decidimos ser siervos, para no que sea tan fuerte la palabra esclavo. Pero siervos, ¿por qué? Porque entendemos, ¿cierto?, que el Señor Jesús hizo el primer paso y nos identificamos con lo que hizo Jesús. Estaba leyendo que decía que Judas, ¿cierto?, era lo más probable que él, junto con sus hermanos y hermanas, ¿cierto?, hayan aceptado digamos, que Jesús era el Mesías después de su resurrección. Que durante el periodo de que Jesús estuvo con sus discípulos, ¿cierto?,
la única persona que creía en él era María, su madre, porque María había tenido, ¿cierto?, una revelación del ángel diciéndole que iba a nacer su hijo y que iba a ser el Salvador, todo, pero sus hermanos se burlaban de él. Sus hermanos no creían en él, Judas incluido. Porque imagínense, es como que, no sé, pues la Yeye sea Mesías y usted dice, no, la Lasca, la Sofía, que vio un... Oye, pero la Yeye era, nosotros la conocimos, pues de chiquitita moviéndose para allá, para acá, ¿qué dónde? No, pues si es nuestra hermana, pues nosotros sabíamos lo que hacía. Entonces, Dios permitió que los hermanos de Jesús, después de, por lo menos Judas, ¿cierto? Jacobo igual, que algunos dicen que es también Santiago, ¿cierto? Pudieran creer en Jesús después de haberlo visto resucitado. Entonces, es súper importante entender que debemos ser siervos de Jesús, ya que esto implica un mayor compromiso con Dios. Mire, lo podemos ver esto en distintas maneras, como por ejemplo sabiendo que hay que limpiar baños, ¿cierto? Ordenar la sala, estar pendientes de la gente que viene. Eso es ser un siervo. Y no lo hacemos, por ejemplo, los que ordenan la sala, los que traen la silla, o el que limpia el baño, el que prepara el café, ¿cierto? En este caso, o el que hace la alabanza, o el que da el estudio. No es que tenga mayor importancia o menor importancia, pero ¿saben qué? Todo lo que se hace aquí es por amor a nosotros mismos. Es amor por ustedes, para que ustedes vengan, para que tengan un lugar donde esté ordenado, donde no esté sucio, donde puedan estar cómodos, donde podamos estar tranquilos, ¿cierto? Estudiando la palabra del Señor. Y eso no es un llamado así como, es que el pastor tiene que hacerlo, es que el que toca las alabanzas que tiene que hacerlo, no, es que este también está metido y hay que hacer... No, todos debemos tener nuestro corazón dispuesto a poder ayudar, a poder estar para que nosotros también podamos estar cómodos. Es súper importante. Nosotros tenemos la oportunidad de llegar un poco antes, compartir, ¿cierto? Tomar un tecito, hablar las cosas que hemos pasado en la semana, o también hablar acerca de lo que está pasando en el mundo. Pero, ¿cómo se llama? Como vamos a ver, más adelante, nosotros estamos en una misma fe. Y nosotros debiéramos confiar los unos con los otros. No significa que todos nos van a caer bien o que con todos voy a hacer migas. No, porque somos personas. Y a lo mejor yo no le voy a caer a todo el mundo bien y, ¿cómo se llama? Y a mí tampoco, pero no significa que nos estamos odiando ni nada. Significa que somos personas. Pero el amor es genuino y podemos compartir igual. Entonces, la palabra siervo va y implica esto, el ser, ¿cómo se llama? Una persona que esté dispuesta, ¿cierto?, a perder, entre comillas, como un esclavo, sus derechos por el resto. Y no porque yo sea más espiritual, menos espiritual, o porque este no se lo merezca, no, si es para Dios. Es para Dios, todos tenemos que hacerlo para Él, desde nuestro trabajo. A lo mejor mi trabajo puede que no me guste, pero debo hacerlo de la mejor forma porque no es para mí, es para Dios. Dios le proveyó de esto. Dios le dio la oportunidad que en esta área usted se pueda especializar o pueda estar. Y no es para el amigo, ni para la vecina, no, es para Dios. Y si es para Dios, tiene que ser bien hecho. ¿Cierto? Y fíjense que hay, hablando de los falsos profetas o de estos que quieren tener siempre algo, ¿cierto?, por hacer, siempre hacen cosas para tener una retribución de parte de Dios, ¿cierto? Hay gente que busca decir, yo voy a estar aquí porque me ven o porque, genial, pero no es el sentido. No es el sentido, ¿cierto? Dentro de lo que nosotros hemos estudiado, dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Entonces,
es súper importante entender el sentido de la palabra siervo. Mira, dice aquí yo escribí que debemos entender, ¿cierto? La palabra, como les decía, lo que significa ser siervo, porque ser cristiano no es fácil, ¿cierto? No es fácil ser cristiano, menos en estos tiempos. Pero Jesús se dio a sí mismo. Fue torturado, humillado. El madero de la cruz doblegó su cuerpo. O sea, cuando Jesús iba, ¿se acuerdan que iba con la madera y que ya no pudo más, cayó al suelo y tuvo que venir un Simón, creo que se llamaba, y le dijeron, oye, tú llevas este, no, tú llévalo, porque Jesús ya no podía más. No podía más. Lo abofetearon, lo golpearon, lo azotaron, se burlaron, lo humillaron, ¿cierto? Entonces, cuando vemos todo lo que el Señor hizo, nosotros lo único que nos queda pensar es, ¿por qué? O sea, y Él te dice, lo hice por amor. Ok, entonces, en retribución a ese amor que Él no pide nada de nosotros, también nosotros hacemos cosas por nuestros hermanos, por aquellos que también creen lo mismo que nosotros. Hay cosas que nosotros no, a lo mejor no vamos a entender del por qué el Señor pasó por todo esto, a lo mejor se habría otra forma de poder tener la salvación, pero cuando estemos con Él, Él nos va a explicar todas las cosas. Mientras tanto, tenemos que, lo que sabemos del Señor, lo que sabemos de Dios, lo que Él nos ha transmitido a nosotros, en eso tener fe y confiar. Hay otros que dejaron cosas atrás. Dentro de la iglesia hay mucha gente que para poder estar dentro de esta congregación o otras congregaciones, ¿cierto?, dentro del mundo, porque nosotros no somos la única congregación, Dios tiene millones de iglesias por todo el mundo que tiene una sana doctrina, ¿cierto?, y que se junta y que para, ¿cómo se llama?, para realmente tener un cambio de vida, tuvieron que dejar cosas, porque hay cosas que nos van arrastrando y nos van ligando todavía, digamos así, al mundo. Cosas que a lo mejor hacíamos antes, que cuando vamos y llegamos al encuentro con Cristo, ¿cierto? Vamos dejando. Voy a decir, alcoholismo, ser ladrón, como ustedes bien saben, ¿cierto? El tema de hacer brujería y cosas así, que son cosas que hay personas que han ido dejando todo eso para seguir el amor de Dios. Y no es fácil. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, ¿cierto? Pero cuando piensen en eso de las cosas que, como ¿se acuerdan los judíos cuando iban arrancando o sea, cuando iban en el desierto y se acordaban, pero es que en Egipto nosotros teníamos pescado, teníamos de todo y podíamos comer y saciarnos? Nosotros también a veces hacemos eso. Nosotros, oye, pero cuando yo no era cristiano, me iba a meter aquí y allá y lo pasaba súper bien y ahora no puedo porque si voy me voy a desbandar, se me van a soltar las tres. Pasa. Hay cosas que nos van, ¿cómo se llama? Que de nuestra antigua vida, ¿cierto? Van pidiéndonos volver. Y es el enemigo, ¿cierto? Oye, si ya esto no es, ¿cómo se llama? Ya, si Dios te la va a perdonar y que... Pero miren, cuando tengan esos pensamientos de querer volver a retroceder atrás, piensen esto. Jesús, siendo Dios mismo, viviendo en la gloria de Dios Padre, y Él, siendo Dios, no teniendo por qué hacer nada, Él se despojó a sí mismo de la comodidad de ser Dios, de estar arriba, donde nadie tiene el derecho a decirle, Dios, ¿por qué no venís para...? No, Él por amor, dijo, se despojó de todo y vino y vivió entre nosotros.
Y tal como nosotros, pasó hambre, pasó frío, desilusiones, lloró, y aparte de eso fue crucificado. Entonces, cuando nosotros pensemos en esto que es, ¿cierto? A veces volver atrás, ¿cierto? Pensemos también que Dios fue el primero que dio el paso, sin tener que haberlo dado. ¿Cierto? Hay otros que dejaron cosas atrás como dinero, lujo, ¿cierto? Una vida llena de comodidades, pero Jesús nos dejó ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros podemos reclamarle a Dios que dejamos cuando Él dejó la gloria eterna para morir por nosotros? Creo que no tenemos, quedamos sin argumento. Pero les voy a decir algo que siempre me acuerdo. Hay una canción que escuchábamos cuando éramos chicos en un video que tenía mi papá, y la canción se llamaba Peregrino. Porque somos peregrinos. Díganme, ¿ustedes creen que esta ropa me la voy a llevar? ¿O esta Biblia? ¿O esta tablet, mi micrófono, mi guitarra, mi celular? ¿Qué es lo que tanto puede aferrarnos a esta vida para decir, oh, yo necesito mi auto, mi casa? Somos peregrinos. Somos peregrinos. Yo sé que a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En esta carrera, como Pablo lo dice, que tiene un término, que es llegar al cielo. Pero como estamos en el día a día, con nuestros trabajos, con nuestras cosas en la casa, con los niños, con aquí y allá, se nos olvida que en realidad estamos viviendo los últimos tiempos. Y que en cualquier momento Cristo podría venir. Porque Pedro dice, porque hay algunos que dicen que todas las cosas están como desde antes de los padres, o sea, desde hace tiempo atrás nunca ha pasado nada y nunca va a cambiar. Yo a veces voy manejando y digo, ¿y qué pasa si el rapto fuera ahora? Me pego el meo, o sea, no, yo me voy, yo creo. No, pero ¿qué a la escoba? ¿Qué a la escoba? O sea, los vehículos, ¿cierto? Y no sé, yo creo que todos acá, a lo mejor tú, Carla, ¿no? Les voy a mandar igual el link. La película Dejado Atrás, es una película que fue hecha más o menos de acuerdo a lo que yo veo la tecnología que hay ahí, en el año 2000. Pero es una película que es tan actual para nosotros. Y yo a veces voy y digo, uy, ¿y si pasara ahora? La sorpresita. Entonces, creo que es súper importante que entendamos, ¿cierto?, que somos peregrinos. Y al ser peregrinos, tenemos que comportarnos como siervos. Para que Dios también nos encuentre en el momento. Yo siempre le digo, y le tiro la talla a un amigo que hablo con él en Santiago, y espero que Dios cuando venga me encuentre orando, porque si no me quedo. No, porque en realidad es algo que nosotros siempre tenemos, decir, ¿seremos dignos de que Dios nos lleve? No. Porque nadie de los que estamos acá podemos decir que somos perfectos. Todos los días pecamos. No nos entregamos a eso, pero sí, todos los días pecamos. Y por eso todos los días debemos orar. Pero por eso, porque somos peregrinos, somos siervos. Y siervos por amor. Tal como se aquí, en este caso Judas, se identifica. Dice, ¿cierto? Siervo Jesucristo y hermano de Jacobo, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Estuve buscando que esa palabra santificado en el griego es agiazo. Agiazo es santificados. Pero en realidad la palabra que debiera ir ahí, porque en el griego es ágapa, que significa amar. Entonces dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, ¿cierto?, a amar en Dios Padre y guardados en Jesucristo.
Es decir, lo que realmente el autor está diciendo, que somos amados por Dios en todas sus formas posibles, que somos guardados por Jesús a través del sacrificio en la cruz. Eso es lo que está diciendo aquí el autor en realidad. Miren, busquemos en Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Antes de hecho. Juan 10. Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy mi vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es decir, somos amados por Dios y somos guardados por Dios. Y aquí está la promesa de Jesús. Nadie puede quitármelas de mi mano, porque no hay nadie más grande que el Padre. Y si leen abajo de lo que leímos, porque yo y el Padre uno somos. Entonces, tenemos esta tremenda promesa de parte de Dios, de que, y si lo vemos como, ¿me iré en el rapto o no me iré en el rapto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, a pesar de que podamos pecar y podamos caernos y pedir todos los días perdón y disculpas, pero somos guardados por Dios. Porque una cosa es pecar y otra cosa es entregarse al pecado. ¿Cierto? Por ahí dice, seguiremos pecando para que sobreabunde la gracia, de ninguna manera. Entonces es importante entender que Dios ya nos guardó y nos tiene refugiados, ¿cierto? Y esperemos que Cristo venga lo antes posible. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Cierto? Misericordia. Volvemos a lo mismo. ¿Cierto? Misericordia que tiene Dios por nosotros. Busquemos Efesios. Efesios, ¿cierto? Capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Misericordia. Paz. ¿Cierto? Ahora dice, y paz. En Juan, nuevamente, 14, 27, dice, Juan 14, 27. 27, Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo no da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cierto? Y finalmente dice, y amor os sean multiplicados. Ahí mismo en Juan, pero en el 13, 35 dice, en estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Entonces tenemos acá la primera división natural del libro, donde Judas se identifica, ¿cierto? Habla acerca del motivo que tiene para, o sea, de cómo el Señor nos resguarda, ¿cierto? Nos ama, y que nosotros, tal como Él, debemos ser siervos. Debemos ser siervos. Creo que eso es la importancia de estos dos primeros siervos de Jesucristo. Ya vamos a pasar rápidamente a la parte 2. Quedan como 10 minutos para que podamos ver algo.
para que podamos también tener la cena. Bueno, en la parte 2 tenemos el motivo de la carta. Y lo vamos a leer, que es del versículo, les digo al tiro. Acá, la parte 2, vamos a leerlo del verso 2, 3 y 4. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes que habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Motivo de la carta, clarito, ¿cierto? Dice, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra primera comunión, o sea, nuestra común salvación. ¿Qué dice lo primero? Otra vez, amados. Somos amados, ¿cierto? Recordemos que si bien la Biblia fue escrita por hombres, es Dios quien escribe su palabra. Al final es como que el Espíritu Santo le está diciendo, escribe esto, escribe esto, escribe esto, escribe esto. Y el Espíritu Santo, en 2 versículos ya, amados. Ojo, Judas le escribe a cristianos que comparten un mismo sentir, una misma fe, un mismo amor. Entonces, cuando vemos lo que Judas está escribiendo, creo que calza con nosotros, ¿cierto? Quiero que veamos en el Antiguo Testamento, cortito, Amós. Amós. A ver, encuentro más rápido que yo. Tres. ¿Y qué dice Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Entonces, cuando dice, ¿cierto? Por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es decir, una misma fe, ¿cierto? Entre todos nosotros. Porque nuevamente, ¿quién de ustedes estaría aquí si no cree lo que nosotros estamos enseñando, lo que nosotros hemos hablado, lo que la Escritura, a través del Señor, ¿cierto? Y su Espíritu Santo nos dejó? O sea, realmente no tendría lógica. Por eso, esta carta también es tan relevante y tan importante en nuestros tiempos. Porque está hablando para un grupo de personas en específico, personas que creen lo mismo, que tienen una común fe, ¿cierto? Y aquí viene la advertencia, ¿cierto? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Creo que volvemos nuevamente a lo mismo, ¿cierto? Hombres que están dentro, porque hay gente que desde dentro de la misma iglesia se revela. Sí, quiero hacer un punto antes de abordar este tema. Cuando nuestra fe está siendo probada, porque es probada,
¿cierto? Es cuando tenemos que apoyarnos más entre nosotros. Y yo, cuando en mis oraciones, más que tanta palabrería, yo solamente le pido a Dios que aumente mi fe. Que aumente mi fe. Porque cuando las cosas no están bien y cuando, fíjense, cuando Satanás va a atacar, él no va a atacar, por ejemplo, si tú tienes una herida acá, él no te va a atacar el brazo. Él va a ir a la herida y te va a poner limón. Y va a poner un clavo y le va a pegar. Ahí. Y ojo, que lo más probable es que Satanás no solamente lo toque a usted, sino que toque a su entorno. Entonces, nosotros necesitamos tener fe realmente. Y Dios nos deja ejemplos. O sea, yo cuando uno escucha, yo siempre ponemos a Job, pero es que Job es el ejemplo más importante que tenemos y que Dios nos dejó. Porque yo soy súper sincero, no sé si podría, yo creo que no, aguantar todo lo que Job pasó. Porque Job dice que llegó un criado y, oye, tus ovejas, todo, vino un meteorito, y todo se perdió. Y que por otro lado vinieron, no estaba hablando de esto, y vino otros que vinieron los enemigos y se llevaron aquí y allá, y estaba en eso, y de repente, y que lo más terrible, dice, es que vino tu siervo y vino un viento tan grande que la casa se cayó y murieron todos tus hijos. O sea, la fe de Job fue probada realmente. O sea, que alguien venga y te dice, oye, ¿sabéis qué? Se te quemó la casa. Sí, pero ¿sabéis qué? También se murieron tus papás. Oye, y tu auto se lo robaron. Y mi esposa y tus hijos, no, es que tus hijos los mataron. Es una cuestión súper fuerte. Y fíjense que después dice, en un momento en la escritura, que en el libro de Job, que la mujer de Job va y le dice, ¿aún mantienes tu integridad? O sea, tu compañera de vida. Y le dice, maldice a Dios y muérete. Y cuando está en el suelo, va y lo remata. Y después vienen tres amigos y dicen, no, sí, mira, nosotros te vamos a decir, estás pecando, arrepiéntete. Y Job dice, pero no es así. Entonces, nuestra fe puede ser probada. Puede ser probada. Y pucha que duele. Pucha que duele. Yo, de verdad, o sea, yo estos meses, si bien, ¿cómo se llama? No me ha pasado lo de Job. No, pero ha sido súper fuerte para mí. He tenido hartas cosas. De verdad, cosas que yo cuando hablo con personas y les cuento lo que me pasó y que manejan el tema, no lo pueden creer. Cuando dicen, no, están quemados, anda, tírate al mar. Sí, es que lo que te pasó a ti, y tú haces todo como, sí, todo, como maniático. Ahí. Por eso le digo, o sea, la fe es probada. Mire, vamos a terminar con esto, pero les voy a dar un ejemplo que a veces doy y seguimos en el próximo domingo. Sí, y creo que se lo hizo alguno. Piensen en un perrito que está en la calle, pasando frío, hambre, con todas las infecciones que pueda tener. Y viene una persona, lo toma y se lo lleva a la casa. Y el perro, que dice, se siente amado, se siente querido por primera vez. Nunca había sentido eso. Y el tipo o la persona va y le da, y le compra su alimento, le da comida, le da agua, le da abrigo. Y el perro está, pero nunca había sentido tanto amor que alguien le diera. Pero la persona dice, tengo que llevarlo al veterinario.
Y lo lleva al veterinario. Y el veterinario le dice, ¿sabe qué? Hay que darle un baño de, ¿cómo se llama? Para desinfectarlo todo, pero hay que sacarle la garrapata. Porque tiene garrapata y esto es una infección, todo. Perfecto, háganlo, para que el perrito esté bien. Háganlo, porque él va a vivir conmigo. Él va a estar conmigo, va a estar bajo mi misma casa, mi mismo hogar. Entonces va y le empiezan a sacar las garrapatas. Y ese proceso de sacar la garrapata es doloroso para el animal. No crean que el perro no le duele, démosle, saca. Y el perro piensa, ¿por qué aquel que me rescató, que me dio un techo, me dio comida, me abrazó, nadie lo había hecho por mí, ahora me está haciendo pasar por este dolor? Porque el perro no lo entiende. No lo entiende. Pero no sabe que después de esa limpieza, él va a estar mejor. Era lo que necesitaba para poder vivir al lado de aquel que lo amó y lo sacó de donde estaba. Y nosotros muchas veces pasamos por eso. De hecho, todos somos ese perro, que fuimos, ¿cierto?, llevados por Dios a vivir con Él. Pero Dios tiene que hacer un trabajo. Y ese trabajo muchas veces nos duele. Y son las garrapatas que Dios nos saca. Dolorosas. Pero tiene que hacerlo. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros tenemos esa garrapata, no hay santidad en nosotros. Entonces, es necesario que pasen esos procesos. Son dolorosos. Pero cuando vemos después en retrospectiva, sabemos que es para un bien mejor. Bueno, avanzamos hasta el versículo 3. Les dije que era con harto, pero yo creo que a lo mejor ya el próximo domingo podemos, a lo mejor, espero terminar. ¿Ya? Pero creo que quédense con esto. Nuestra fe puede ser probada. Pídele a Dios que siempre le aumente su fe. Segundo, no pidan consejos afuera. Es que yo tengo un hermano, tengo una hermana, sí, que ellos me aman. Los consejos que te dan las personas que no son cristianas, que no tienen a Cristo en su corazón, puede ser su hermano, puede ser su esposo, puede ser su hijo, pero no es el consejo que Dios le daría. Y tercero, ¿cierto?, que lo vimos, siervo. Un compromiso, no con la iglesia, es con Dios. Porque si usted cree que le falla a la iglesia, si yo no estoy para tocar la guitarra, va a haber otro. El compromiso es con Dios, no con la iglesia. Así que oremos para terminar y tener la comunión. Dios, le damos gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que nos habla, Señor. Te agradecemos porque tu palabra, a pesar de tantos años, sigue tan vigente en estos días y nos sigue hablando a nuestros corazones, Señor. Te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, y porque tú nos amas, Señor, como dice la Escritura, Padre. Aumenta nuestra fe, Señor, y permite que podamos ser siervos, Señor, por amor a tu nombre. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.